Hola amigos de las letras, el día de hoy les presentamos la segunda entrega de La Guerra de los Viracochas de Juan José Vega. El tercer viaje, 1531, fue el definitivo. Tras marchas penosas a lo largo de la costa septentrional, por manglares cubiertos de pantanos y malezas, y plagados de verrugas, los conquistadores, alentados indesmayablemente por Francisco Pizarro, llegaron frente a Puná. Esta isla será el primer punto de contacto con el Tahuantinsuyo. Sin esperar el arribo de los refuerzos de don Diego de Almagro, los españoles y sus numerosos indios auxiliares centroamericanos decidieron embarcarse por propia invitación de los curacas isleños. Aún ignoraban la vastedad del imperio, que pronto habría de mostrarse ante sus ojos. No imaginaban su fabulosa riqueza, ni la peste que había diezmado el reino indio. Mucho menos sabían que desde hacía un buen tiempo se declararon guerra a muerte los dos hijos principales del difunto emperador Huayna Cápac. Para entonces, Huáscar Inca, sucesor legítimo, dueño del Cusco, enfrentaba los intentos de usurpación de Atahualpa, quien se había posesionado de Quito. Los Anan alineaban con la dinastía reinante, los Urin con la sublevada. En el norte, Quito ejerce indiscutible influencia. En el sur, el Cusco. Los altos mandos del ejército son partidarios de Atahualpa y lucharán contra su patria, el Cusco, durante esta guerra fratricida. El clero solar prefiere en cambio a Huáscar Inca. Muchas confederaciones tribales conquistadas en épocas recientes por los incas ven en esa lucha fratricida la oportunidad para recobrar su antigua autonomía. Tantas naciones esparcidas desde Pasto hasta el Maule carecían en muchos casos de lengua común, de religión única, de leyes absolutamente unitarias, de costumbres semejantes, de tradiciones conjuntas. Las viejas aristocracias sojuzgadas por los incas, velaban por una ocasión que les devolviese sus grandes privilegios. Muchos lugares apenas si estaban encaizados. En la misma Puná, donde desembarcan los castellanos, apreciarán ya la crisis interna, la agudísima división existente en el seno de la sociedad incásica. Puná, fiestas y sangre. El curaca Cotoir, uno de los 7 señores de la isla, recibió a Francisco Pizarro con muchas fiestas en la costa manteña. Luego fue por los cristianos el jefe Tumbala y pasaron a la isla. Los españoles pudieron apreciar allí cuán regiamente vivían los nobles, en palacetes muy hermosos y con un harem selecto que custodiaban celosamente unos eunucos. Un templo a Timpal, dios de la guerra, se levantaba en medio de la ciudadela principal. Puná no era un lugar del todo asimilado a la vida incaica. Allí sobrevivían costumbres ya desaparecidas en provincias asimiladas desde tiempo atrás al imperio de los incas. Dentro del océano de pueblos distintos que conformaban el Tahuantinsuyo, Puná, al igual que otras regiones conquistadas por los incas en tiempos recientes, conservaba bastante del régimen antiguo preincaico. Reacios a toda sujeción imperial, los curacas de Puná, tras resistir tercamente a Huayna Cápac, se rebelaron contra Atahualpa. Ya vencidos por el usurpador quiteño,
Su agresividad los llevó a sublevarse por segunda vez. Apenas aquel abandonó la costa para ascender a los Andes, mientras Atahualpa reiniciaba la lucha contra su hermano cusqueño. Los punaeños se alzaron contra la guarnición incaica. Luego pasaron al ataque sobre Tumbes. No obstante, la rebelión contra Quito y la dinastía Urín, los jefes punaeños no devolvieron la libertad a varios orejones cusqueños. Quizás trataban aquellos curacas de recobrar su autonomía al amparo de la prolongada lucha fratricida entre los hijos de Huayna Cápac. Habían combatido contra Quito, pero no parecían dispuestos a retornar bajo la égida cusqueña. Los caciques lugareños deseaban sin duda recuperar, como lo consiguieron, todos sus privilegios, fueros que habían sido disminuidos con la presencia de las autoridades imperiales incásicas. Los tumbesinos fueron derrotados por los punaeños en esa pequeña guerra litoral. Atahualpa no había dispuesto de tiempo suficiente para bajar otra vez a la costa y restablecer el orden en esas zonas, pues estaba embebido en la organización de las grandes campañas militares contra el Cusco. El triunfo punaeño significó que 600 tumbesinos fueran llevados como siervos a Puná con sus mujeres e hijos. Cuando los castellanos desembarcaron en la isla, hacía ya varios meses que sus curacas gozaban de plena autonomía y celebraban sus victorias. Tumbes quedó muy destruido. Se inicia la lucha. Fue precisamente a los 2 meses del triunfo punaeño sobre Tumbes que llegaron a la isla las fuerzas expedicionarias españolas. Una vez allí instaladas, rodeadas del asombro y desconfianza de los nativos, se leyó el famoso requerimiento, con lo cual quedó ese sitio asimilado al imperio español, sin sospecharlo siquiera los curacas punaeños. Poco antes, los españoles habían puesto en libertad a unos cuantos orejones cusqueños, despidiéndolos con grandes obsequios. Fueron ellos los primeros en repartir en tierra firme las noticias sobre el inesperado acontecimiento. Puede creerse que esos orejones fueron capturados y muertos por las huestes de Atahualpa, pues, que se sepa, no llegaron al Cusco, pero alcanzaron sí a propagar extrañas nuevas sobre el inexplicable retorno de los seres misteriosos que salían del mar, emergidos de la espuma de las aguas. Entretanto, se producían los primeros abusos de los castellanos en cuanto a oro y mujeres, así como la visita que les hizo el curaca de Tumbes, Chirimasa, quien discutió acaloradamente con Tumbala en presencia de Francisco Pizarro, llevando a los jefes punaeños a tramar la muerte de los extraños. Por su reducido número, parecía una empresa fácil. Fue así como una mañana avanzó confiado mucho número de indios, todos con sus armas y atabales y otros instrumentos que traen en sus guerras. Otros, con mucha música, desembarcaron desde sus balsas de guerra. Una espantosa carnicería puso rápidamente fin al encuentro, cuando los atacantes, gracias a la sorpresa, habían ya tomado parte del campamento español. La infantería simple de formación ligera se desbarató ante el ímpetu de la caballería pesada de los castellanos. En varias embarcaciones igualmente
700 flecheros habían intentado asaltar las carabelas. Los desdichados no conocían aún el poder de la pólvora y el acero. Fueron rociados con ballestas y arcabuces, mientras los indios auxiliares ayudaban a ponerlos en derrota. Tal desastre no desalentó a los punaeños. Retirados a la maleza, prosiguieron una lucha de guerrillas. Vendrán luego 20 días de expediciones punitivas de los castellanos, amparados en sus indios centroamericanos y los aborígenes, mantas del litoral. La liberación de los tumbesinos. Para sofocar la resistencia, Francisco Pizarro decide liberar a los esclavos tumbesinos. Estos, con su crecido número y su odio a Puná, serán poderoso auxilio. Cieza de León cuenta cómo, amparados por los españoles, saquearon y se vengaron de los de la Puná. Con su socorro se logra restablecer un orden mínimo en los principales puntos de la isla. Lo último se consigue sobre todo cuando los españoles entregan a los tumbesinos 10 curacas punaeños. Se regocijaron torturándolos, decapitándolos y quemándolos, usos comunes todos en las guerras antiguas. No obstante, ha sido difícil dominar a los rebeldes. El valiente Hernando Pizarro, joven hermano del jefe de la conquista, está herido en la rodilla y le han matado su caballo. 4 españoles caen en esos días combatiendo contra los punaeños. Varios caballos también mueren a consecuencia de las heridas, sobre todo de las flechas. Francisco Pizarro hace enterrar secretamente a los corceles para que los indios enemigos sigan persuadidos de la inmortalidad de los equinos. Ya en Puná aflora la perdición del Tahuantinsuyo. Indios combaten fieramente contra indios. Tumbesinos, mantas y Nicaraguas contra punaeños. Mientras tanto, en los Andes, Atahualpa está desorientado. No es religioso y hasta se lo podía considerar un hereje. No cree en mitos, pero la presencia de los misteriosos seres de ultramar lo desconcierta por completo. No sabiendo qué actitud adoptar, se limitó a pedir informes mientras proseguía en su empresa esencial, vencer a su hermano Huáscar Inca. Siguió reclutando gente para enviarla hacia el sur. La guerra recrudecerá en las serranías. Buenas noticias. Los tumbesinos liberados en Puná serán excelentes informantes, pues Felipillo y los demás intérpretes oriundos de la costa norte del Perú conocían su lengua. Se enteraron así los cristianos de los azares de las guerras civiles entre Huáscar Inca y Atahualpa. Supieron allí cuán ferozmente se batallaba en los Andes, cosa que animó sumamente a Pizarro, quien sabía cuánto le importaron a Hernán Cortés semejantes guerras para ganar, como ganó, el Reino de México. El cronista mestizo Santa Clara anota también que con la noticia de las cruentas batallas entre los hijos de Huayna Cápac, holgaron mucho los españoles, y así determinaron todos de pasar adelante con tan buenas nuevas. Los informantes de esta guerra civil aliviaron la tensión existente entre los españoles, la cual era resultante de un hecho. La decepción había cundido a causa de la escasez de oro entre los punaeños. A tal situación casi se sumó un motín de las tropas pizarristas. Fue cuando se enteraron de que Francisco Pizarro había silenciado un asunto muy grave.
no contaba con autorización real para encomendar indios. Los endurecidos conquistadores, que no deseaban sino oro, indios y tierras, se sintieron defraudados. Además, no entendían la nueva orientación jurídica de la corona española. Francisco Pizarro tampoco la comprendía. Pero, ¿era posible hacer algo contra el rey? Los sacerdotes juristas habían logrado una legislación protectora de los indígenas americanos. Mas, ¿quién podía comprender ese esfuerzo cristiano? Al Perú se iba a hacer rico, y no había sino un modo de lograrlo: la violencia. A la postre, el rey de España será desobedecido por sus codiciosos súbditos venidos a la conquista de las nuevas tierras. Hernando de Soto. La tensión llegó a su punto más alto con el arribo de Hernando de Soto. El audaz capitán trajo consigo refuerzos de gente experimentada y la primera mujer española, Juana Hernández, amante de este joven jefe o prostituta. Con su conocida audacia, Soto aspiró pronto a ser el segundo del ejército, no ocultando su disgusto al ver en tal posición a otro joven e impulsivo capitán, Hernando Pizarro, quien le llevaba la ventaja insuperable de ser hermano del viejo jefe. Sebastián de Belalcázar se le había adelantado igualmente. La hueste de Soto también casi se rebeló, al igual que las demás. Habían dejado esos soldados el paraíso de Mahoma, que era Nicaragua, con sus bellas indias, en pos de tesoros que hasta el momento no veían. A cambio de soñadas riquezas, sufrían guerras e incomodidades. No faltaron hasta fugas, como la del cobarde tesorero de su majestad, Riquelme, quien se fue de secreto en uno de los barcos de abastecimiento. Se lo retornó a la fuerza, con orden expresa de Francisco Pizarro. Los ánimos al fin se aplacaron, y a los 3 meses de haber llegado los Pizarro a Puná, se da la voz de pasar a Tumbes. 10 cadáveres españoles quedarán para siempre en la isla. Antes dispusieron algunas ejecuciones para calmar los ímpetus levantiscos de los punaeños. Estos indios no olvidarán los ultrajes sufridos. Habrían de vengarse años después, comiéndose coyuntura por coyuntura al padre Vicente Valverde, ya primer obispo del Cusco. Lo capturaron al reconocerlo como el irascible capellán de las primeras mesnadas de la conquista del Perú. Tumbes, muerte de 3 españoles. Con sus indios auxiliares y sus esclavos negros, se embarcó la expedición española rumbo a Tumbes, cruzando el estrecho en grandes balsas. En Tumbes no reinaba ya la tranquilidad idílica que algunos conquistadores, como Pedro de Candía, habían visto años atrás, durante el segundo viaje. Por el contrario, la guerra civil incaica había dividido también esta provincia, y si bien la mayoría de sus pobladores son partidarios de Atahualpa, no falta una facción inclinada a Huascaringa. Los tumbesinos atahualpistas, dirigidos por el curaca Chirimasa, deciden atacar las balsas en las cuales los españoles cruzan el mar. Asaltan la que está más a mano y matan 3 castellanos. Otra balsa que conduce el bagaje del gobernador es saqueada. La noche y la prudencia de Francisco Pizarro impiden peores resultados. Hernando de Soto salva milagrosamente. Francisco Pizarro, antes de embarcarse en Puná, asegura su vida capturando en rehenes a uno de los principales nobles de Tumbes.
consigue así pasar exitosamente a la costa. Y mientras estos hechos, insignificantes para Atahualpa, se desarrollan en el litoral, en el corazón del Tahuantinsuyo, dos gigantescos ejércitos se preparaban para medir sus armas en una nueva batalla. Un aliado imprevisto. No todos los tumbesinos eran partidarios de Atahualpa. Quedaban aún unos cuantos huascaristas, quienes tenían aparentada lealtad a las autoridades impuestas por el usurpador. Esos huascaristas no habían gozado hasta aquel momento de ninguna oportunidad de revivir la lucha contra los enemigos de Huáscar Inca. Las sanguinarias represiones impuestas por Atahualpa no solo deshicieron allí la organización de los Anan, sino que dejaron una huella de pavor que frenó los arrestos subversivos de los sobrevivientes. Precisamente, los cristianos irían a aliviar sus propios pesares mediante una entrevista insospechada, cuando el más calificado de esos escasos huascaristas tumbesinos demandó ver a Francisco Pizarro. Seguramente conocía los asombrosos relatos de aquellos orejones cusqueños, que al ser puestos en libertad por los castellanos en Puná, debieron recorrer una parte de la costa antes de ser capturados por tropas de Atahualpa. Dijo ese tumbesino que había estado en el Cusco y que le parecía que los españoles eran hombres de guerra y que podían mucho. Este indio ciertamente debió narrar a los cristianos las incidencias de la cruenta guerra entre los hijos de Huayna Cápac. Frescos estaban aún los recuerdos de las encarnizadas batallas de Ambato, Tumipampa, Muyutuiru y Cusipampa, choques militares que finalizaron con la estabilización del poderío de Atahualpa en el extremo norte del Tahuantinsuyo. Vivíase en aquellos días los últimos momentos de la paz de 3 años que siguió a la sangrienta campaña de Cusipampa. Lejos, en las serranías, los Anan y los Urin alineaban nuevos ejércitos para decidir el destino del imperio de los incas. El importante tumbesino que contó estos sucesos fue sin duda uno de los primeros en creer en la divinidad de los viracochas, dioses llegados de ultramar para castigar a quienes intentaban usurpar la corona incaica. Fue por esta razón que dio apoyo a los castellanos en la lucha que tuvieron que emprender contra las reducidas huestes de Chirimasa, el curaca tumbesino partidario de Atahualpa. Para este tumbesino huascarista, como para todo el bando de los anancuscos, los españoles no aparecieron allí como conquistadores del Perú. Todo lo contrario, en medio de los trágicos contornos de la guerra civil, su mente mágico-religiosa vio en ellos a emisarios celestiales, por los cuales habían clamado en sus preces al sol y a Pachacamac. Su aspecto extraño, al lado del caballo, la pólvora, el acero y la carabela, concedió calidad sobrenatural a esos seres misteriosos cuyo origen nadie podía conocer y ni siquiera intuir. La presencia de los viracochas atizó aún más el fuego de la lucha. Los anancuscos, al sentirse reconfortados con protección que suponían divina, cobraron mayor ánimo. Los Urincusco, enseñoreados de Quito, recelando del infausto suceso, trataron de apresurar luego el término del conflicto que consumía todas sus energías. Los de Quito favorecieron así matanzas sin piedad, mientras trataban de estrechar lazos con la mayor parte posible de grupos aristocráticos de todas las comarcas norteñas del imperio de los incas. El arribo de los cristianos, pues, no sólo distó mucho de unir a los hijos de Huayna Cápac,
sino que más bien acentuó la división, sencillamente porque ni los Anan ni los Hurin vieron a los castellanos como lo que realmente fueron, los conquistadores del Tahuantinsuyo. Fue así como aquel tumbesino huascarista que se ofreció para apoyar a los cristianos no hizo sino acatar la tradición imperial cusqueña que lo obligaba a ser fiel a la legítima dinastía de los Anan Cuscos, a la cual representaba Huascarinca. Por ello, con toda decisión, volvió a coger las armas contra Atahualpa, poniéndose al lado de quienes veía dueños de tan terribles fuerzas mágicas, emisarios celestiales que ya iban anunciando una nueva justicia. La gran batalla de Bombón. En las sierras otras cosas sucedían. Empieza a imponerse la anarquía entre las naciones indígenas integrantes del Tahuantinsuyo. Siguen las batallas entre las dos grandes facciones dinásticas, mientras los castellanos van imponiendo su política en una pequeña fracción de la costa del imperio. Por su mortandad, terribles fueron los encuentros de Cusipampa, donde por segunda vez se midieron los Anan y los Hurin, huascaristas y atahualpistas, y luego el de Conchahuaylas. Fue en este momento que los chachapoyas, levantiscas tribus sojuzgadas por los incas poco tiempo atrás, se retiraron de la contienda. Fue una abierta rebelión contra el Cusco, pero Huascarinca nada pudo hacer contra ellos, empeñado como estaba en la guerra contra su hermano. Particularmente violenta fue la batalla de Bombón. Cuenta la crónica que allí se embistieron los unos y los otros con tanta furia y fue tan reñida la batalla que duró hasta la noche sin que se conociese ventaja de ninguna de ambas partes. Y otro día por la mañana se tornó a ella con nuevo brío y deseo, que los de Huancahauqui se habían animado viendo la resistencia que el día antes habían hecho al enemigo, tan hecho a vencer, y habiendo peleado todo el día, los repartió la noche sin vencimiento y con infinitas muertes. Y al tercero tornaron a pelear, ya como desesperados los unos y los otros. La superioridad numérica de los Hurin de Quito permitió este triunfo sobre las fuerzas imperiales. Destrozadas sus filas, estas huestes se retiraron camino de Jauja. Allí se rehicieron. Si te gustó esta segunda entrega, dale like y suscríbete para más contenido en Amigos de las Letras.